Buenas tardes, estamos en la clase de Derecho Civil y el tema de hoy es uniones de hecho, parejas diversas y su reconocimiento legal. Vamos a esperar unos minutos para darle chance a los compañeros de que se puedan unir y así dar inicio a la clase.
Buenas tardes, vamos a empezar con la clase y el tema de hoy es uniones de hecho de parejas diversas y su reconocimiento legal. Iniciamos esta sesión explorando el concepto de uniones de hecho, una forma de convivencia que responde a las realidades sociales, una forma contemporánea y que emerge con fuerza en el tejido familiar de México y Nuevo León. Reconoceremos cómo estas uniones, aunque no formalizadas como el matrimonio, generan vínculos jurídicos dignos de protección. Las uniones de hecho se caracterizan por una relación estable, entendida como convivencia pública, continua y permanente, semejante al matrimonio tradicional, pero sin la solemnidad de la celebración civil. En barrios y colonias de Monterrey, muchas parejas conviven durante años, compartiendo su vida cotidiana con la misma intensidad de un vínculo matrimonial. La diversidad de formas que adoptan estas uniones incluyen parejas heterosexuales y del mismo sexo, reflejando la pluralidad, social de nuestro entorno. En comunidades metropolitanas y rurales de Nuevo León, la convivencia de parejas diversas aportan riquezas cultural y demuestra la necesidad de un marco legal inclusivo que las reconozca. Estos vínculos generan una dependencia recíproca en términos económicos, patrimoniales y afectivos. Parejas que comparten un negocio familiar o que combinan ingresos para la compra de una vivienda en Guadalupe muestran cómo la unión de hecho exige regulaciones claras para proteger su patrimonio conjunto. La ausencia de formalización legal no debe traducirse en invisibilidad jurídica. El reconocimiento de las uniones de hecho permiten a las parejas acceder a derechos como pensión de viudez o participación en decisiones médicas, protegiendo así un proyecto de vida compartido en el contexto productivo de Nuevo León. La estabilidad de estas uniones impulsa la colaboración en actividades económicas desde microempresas en San Nicolás hasta cooperativas agrícolas en el norte del estado, ya que asegurar sus derechos fortalece la economía informal que sustenta muchas familias. La evolución de las relaciones humanas demanda que el derecho civil ofrezca respuestas pertinentes, ya que entender las uniones de hecho como institución jurídica es preparar el camino para soluciones legales que reflejan la realidad social y económica de la región. Concluir este primer bloque nos lleva a apreciar que las uniones de hecho representan un modelo alternativo al matrimonio civil, surgido de la dinámica social y cuya regulación adecuada es esencial para garantizar derechos y equidad en la convivencia. Conceptos y uniones de hecho. En este bloque analizaremos la diversidad familiar reconocida por la Constitución mexicana, un avance que supera el modelo único para acoger realidades como las uniones de hecho, las familias monoparentales, homoparentales y ensambladas. Este reconocimiento constitucional tiene un impacto directo en la configuración de políticas públicas y derechos civiles en Nuevo León. La transformación social ha incrementado de manera significativa. Las familias no tradicionales que hoy representan más del 30% de los hogares en el país y en zonas urbanas del área metropolitana de Monterrey. Estas cifras se reflejan en la multiplicidad de estructuras familiares que conviven día a día, evidenciando la necesidad de una regulación flexible. La reforma constitucional al artículo 4, que ha sido clave para interpretar la familia como institución en constante evolución. Este cambio permite extender la protección a las uniones de hecho y a las parejas diversas, rompiendo con visiones rígidas y exclusivistas que antes limitaban al reconocimiento de ciertos grupos, la garantía de derechos igualitarios que obliga a las autoridades a asegurar que todas las formas familiares reciban el mismo trato legal. Esto se traduce, por ejemplo, en la obligación de otorgar licencias de maternidad o paternidad sin discriminación, así como en el acceso a prestaciones de salud, seguridad social,
ya que este marco constitucional inclusivo ha impulsado cambios en el ámbito estatal, donde legisladores en Nuevo León comienzan a debatir reformas que incorporan estas definiciones en el derecho local. La reflexión profunda sobre la diversidad familiar es fundamental para construir un Estado que realmente proteja a sus ciudadanos. Leer esta diapositiva es entender que la Constitución no solo dice familia, sino que describe un concepto abierto, capaz de adaptarse a la pluralidad, y este principio rector es la base desde la cual debemos interpretar todas las normas del derecho civil relacionados. La aplicación práctica de estos postulados constitucionales en Nuevo León aún enfrenta desafíos hechos y parejas diversas que demuestra que la norma no puede transformar realidades sociales. Al cerrar este bloque entendemos que la diversidad familiar no es una excepción, sino la regla de una sociedad dinámica. Reconocerla constitucionalmente es el primer caso para garantizar su protección jurídica y su incidencia positiva en la vida comunitaria. Diversidad familiar en el marco constitucional mexicano. Ahora nos adentramos en el marco legal de las uniones de hecho en México, un sistema heterogéneo, marcado por la ausencia de una ley federal uniforme y por la regulación estatal de disipar. Este mosaico jurídico impacta directamente en la incertidumbre de las parejas que desean formalizar su convivencia. La ausencia de legislación federal implica que cada entidad federativa dicte sus propios requisitos y alcances para el reconocimiento de las uniones de hecho. En Nuevo León, esta dispersión ha generado inseguridad jurídica, pues lo válido en un estado podría no serlo en otro, afectando parejas que migran por trabajo o estudios. La regulación estatal heterogénea se traduce en unos criterios distintos. Algunos estados exigen convivencia mínima de 2 años, mientras que otros establecen requisitos más laxos o ninguno. Este desorden obliga a las parejas a informarse detalladamente antes de iniciar trámites en cualquier entidad. Algunas jurisdicciones han avanzado con registros públicos locales específicos para parejas de hecho, como ocurre en Coahuila y Jalisco, pero aún no existe un registro oficial, ya que esta falta de infraestructura legal limita el ejercicio efectivo de derechos asociados a la convivencia. La jurisprudencia constitucional de la Suprema Corte ha declarado la constitucionalidad de las uniones entre personas del mismo sexo y ha sentado criterios de todos los jueces, que deben seguir estos precedentes que empujan a los congresos locales a armonizar sus leyes, aunque el proceso es lento. En el entorno productivo de Nuevo León, esta disparidad normativas generan obstáculos para empresas que desean ofrecer prestaciones a parejas de hecho, pues desconoce qué requisitos deben exhibir a los empleados, la falta de claridad que repercute a la competitividad y al clima laboral.
En el fenómeno regional muestra que donde existe un marco regulatorio claro, las parejas y las empresas disfrutan de su mayor seguridad. En contraste a la incertidumbre en Nuevo León, desincentiva la formalización perpetuando desigualdades, ya que este análisis nos lleva a reflexionar sobre la urgente necesidad de homologar la regulación de uniones de hecho a nivel nacional, garantizando derechos de forma uniforme y promoviendo la inclusión social e económica de todas las familias. Marco legal de las uniones de la uniones de hecho en México. Enfocándonos en el reconocimiento y la evolución en Nuevo León, vemos un proceso marcado por la resistencia sociocultural y por el activismo de organizaciones civiles, que han movilizado la opinión pública y los tribunales, ya que esta dinámica muestra el choque entre tradición, maternidad de la región. La lucha social persistente de colectivos locales ha sido fundamental para visibilizar a las parejas diversas y para exigir reformas legales. Manifestaciones y litigios estratégicos que han colocado el tema en la agenda pública generando debates en el Congreso local desde el 2019. Los avances legislativos recientes que incluyen iniciativas que buscan reconocer uniones de hecho con efectos similares al matrimonio. Aunque no se han consolidado en ley, estos proyectos y los prejuicios, perdón, dificultan los trámites. Esta incertidumbre alienta la búsqueda de amparos judiciales para proteger derechos. El sector empresarial de Nuevo León, que ha mostrado una adaptación gradual implementando políticas inclusivas en presentaciones laborales y seguridad social en empresas de manufactura y servicios que reconocen la diversidad familiar que fortalece el clima organizacional y la productividad. Estos cambios reflejan que aunque la ley avanza lentamente, la práctica social y económica impulsa la inclusión a parejas que obtienen el amparo para inscribirse en el registro civil, hallando el camino para otros y que presionan por reformas definitivas, ya que reflexionar sobre este proceso de Nuevo León permite reconocer el papel activo de la sociedad civil y del poder judicial e impulsar transformaciones cuando el legislativo demora. Esto subraya la importancia del litigio estratégico como herramientas de cambio. Al cerrar este bloque, queda claro que la evolución del reconocimiento de las uniones, de hecho, en Nuevo León depende de un equilibrio entre la presión social, la voluntad legislativa y la interpretación judicial, elementos que juntos configuran la realidad jurídica de de las parejas diversas. Reconocimiento y evolución en Nuevo León.
A continuación, analizamos los derechos asociados a las uniones de hecho, un aspecto clave para garantizar la igualdad sustantiva de estas parejas. Estos derechos abarcan una seguridad social, incluyendo servicios médicos y pensión de viudez. Fue reconocido para parejas del mismo sexo en 2019 mediante jurisprudencia de Nuevo León. Este pronunciamiento ha permitido que algunas parejas obtengan beneficios más como IMSS, el ISSSTE, tras amparos. El patrimonio de la pareja sobreviviente también merece atención, aunque el reconocimiento de derechos sucesorios para parejas de hecho existen los requisitos que suelen ser más estrictos que en el matrimonio, lo que dificulta la protección patrimonial en caso de, de fallecimiento de uno de los conviventes. En materia de convivencia, las parejas de hecho deberían gozar de derechos de vista en hospitales, participación en decisiones médicas y acceso a servicios educativos en calidad de grupo familiar. Sin embargo, en la práctica estos derechos no siempre se respetan. En Nuevo León las limitaciones administrativas persisten. Registros civiles y notarias suelen exigir actas de nacimiento con especificaciones matrimoniales, generando obstáculos burocráticos, ya que estas barreras vulneran la dignidad de las parejas y erosionan su derecho a la igualdad. La disparidad en la protección jurídica exige que las parejas informen y preparen estrategias de amparo o negociaciones contractuales para asegurar sus derechos. Esto crea costos adicionales y desigualdad frente a quienes optan por el matrimonio. La protección de parejas diversas debe fortalecerse para asegurar la estabilidad afectiva, económica y social de sus integrantes. Derechos asociados a las uniones. Obstáculos y retos actuales. La discriminación institucional, la desigualdad interestatal, la estigmación social y la inequidad en prestaciones. En este segmento identificamos los obstáculos y retos actuales que enfrentan las parejas diversas en Nuevo León, un entramado que combina discriminación institucional, desigualdad interestatal, estigmación social e inequidad en prestaciones. La discriminación institucional se manifiesta en registros civiles y notarías donde los funcionarios interpretan restrictivamente la legislación, negando trámites o aplicando requisitos no previstos. Esta práctica vulnera derechos y obliga a las parejas a recurrir a amparos o renunciar a sus pretensiones, perdón. Y la desigualdad interestatal es consecuencia de la falta de homologación legislativa. Derechos no reconocidos en un estado pueden no existir en otro para parejas que migran por otro trabajo. Esto significa perder protección y enfrentar incertidumbre cada vez que cambian de la residencia. La estigmación social persiste en comunidades tradicionales de Nuevo León, donde prejuicios culturales dificultan la aceptación plena de las uniones diversas, ya que estas actitudes generan barreras emocionales y presión familiar. Y la inequidad en prestaciones laborales y financieras limita el acceso a seguros de vida, créditos hipotecarios, conjuntos y licencias familiares al no reconocer formalmente la relación, ya que muchas parejas quedan excluidas de beneficios que fortalecen la estabilidad económica. Estos retos delinean un panorama complejo donde la ley, la práctica institucional y la cultura convergen para superarlos. Se requieren acciones coordinadas en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, así como cambios en la mentalidad social.
El sector productivo también tiene un rol. Empresas que implementan políticas inclusivas y sensibilizan a su personal contribuyendo a derribar estigmas y a garantizar prestaciones equitativas, generando un entorno laboral más justo. La reflexión sobre estos obstáculos resalta la necesidad de un enfoque integral que combine reformas legales, capacitación institucional y campañas de concientización social. Solo así se avanzará hacia la verdadera igualdad al concluir este bloque. Casos relevantes y precedentes judiciales. Revisamos a continuación los casos relevantes y precedentes judiciales que han impulsado el reconocimiento de parejas diversas en México y en Nuevo León, demostrando el poder del litigio estratégico para avanzar en derechos civiles. La acción de inconstitucionalidad del 2010 validó el matrimonio entre personas del mismo sexo en la Ciudad de México, sentando un precedente nacional que obligó a otros a revisar sus leyes. Este fallo marcó un antes y un después en la lucha por la igualdad matrimonial. El amparo en revisión del 2012 extendió derechos a seguridad social a parejas del mismo sexo en IMSS, en el ISSSTE. Gracias a este criterio, muchas parejas pudieron acceder a servicios médicos y a pensiones de viudez, superando barreras administrativas. En 2018, el amparo 485-2018 de Nuevo León permitió a una pareja homosexual inscribirse en el registro civil de Monterrey. Este caso local mostró cómo el Poder Judicial puede corregir omisiones legislativas y ofrecer protección inmediata a los derechos fundamentales. El análisis de estos casos revela que ausencia de ley uniforme y los tribunales se convierten en garantes de derechos para los abogados de la región. Conocer estos precedentes es esencial para asesorar a parejas y para presentar demandas fundamentadas. Al cerrar este bloque, apreciamos al papel transformador de la jurisprudencia en la evolución del derecho civil, mostrando que el cambio social y la justicia pueden impulsarse desde los tribunales cuando el legislativo demora. Y por último, examinamos las implicaciones sociales y económicas del reconocimiento de las uniones de hecho en Nuevo León, un ámbito donde la inclusión jurídica se traduce en productividad, cohesión social y modernización empresarial. Las empresas que adoptan políticas inclusivas reportan hasta un 25% más de productividad y un mejor clima laboral. En el sector manufacturero de Monterrey, algunas compañías ya implementan licencias familiares y seguros de salud para parejas diversas. Los ajustes empresariales en prestaciones, licencias y ambientes laborales son indispensables para atraer y retener talento diverso. Las compañías neolonesas que ya han dado estos pasos destacan para contar con equipos comprometidos y creativos. La cohesión social se ve favorecida cuando la ley reconoce las formas familiares al reducir el estigma y la exclusión, que se disminuyen los costos sociales asociados a la discriminación, generando comunidades más unidas y resilientes. Estas implicaciones económicas y sociales subrayan que la inclusión no es un acto de caridad, sino una estrategia racional de desarrollo. Empresas y gobiernos que integran a todas las familias disfrutan de mayor estabilidad y progreso. Reflexionar sobre estas perspectivas invita a concebir el reconocimiento de uniones de hecho como una inversión social, donde la igualdad jurídica impulsa beneficios tangibles en productividad y bienestar, y la sustentabilidad de estas políticas dependerá de la capacidad de adoptar marcos legales y de implementar acciones concretas en el ámbito laboral y social. La comunidad empresarial juega un rol clave en este proceso. Concluir este bloque es comprender que la protección de parejas diversas no solo es un imperativo de justicia, sino un factor de desarrollo económico y social para Nuevo León, demostrando que la inclusión impulsa el Congreso colectivo. Y bueno, hasta aquí llegaré el tema de hoy. Si tienen alguna duda o pregunta, ya saben que me pueden contactar por el chat de la plataforma. Y sin más sería todo. Muchas gracias.